continuar ahora hablando de algo que nos ponemos serios, no es tan divertido, lamentablemente estas cosas pasan. Vamos a hablar de hackeos, porque como esto sucede en el mercado tradicional, como te puede pasar en un banco, en una billetera virtual, como te puede pasar en la calle, en el colchón, en cualquier contexto, también lamentablemente sucede en cripto. Y me interesa que además de mostrarte datos de qué estuvo pasando este año en torno a los hackeos, que estemos prevenidos y que sepamos que la mayoría de los casos, ahora Adam si no me va a explicar, me va a desmentir, pero sobre todo en Bitcoin, cuando hay un hackeo, hubo ahí algún error, hubo ahí alguna falla humana, hubo algo que no es el ataque al sistema, no es el ataque a la blockchain, no es que de algún modo se logró hackear en sí. ¿Es así? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Pero tenemos datos lamentablemente tristes para contarte. Mira, tenemos una placa que ya va a estar apareciendo en pantalla con las criptomonedas robadas en abril 2025. Te cuento de qué se trata esto. Los hackeos en abril fueron por $90 millones. Se trata de... No, perdón chicos, es la otra placa, esta misma, gracias. $90 millones. Fueron... En total, los conocidos, obviamente, ¿no? Después estarán los que no conocemos, pero 15 incidentes donde se hackearon $90 millones. Esto fue más del 124% en relación al mes de marzo. En marzo los hackers lograron hacerse de $41 millones. En este caso fueron $90 millones. Y ahora sí, la otra placa que estábamos viendo en pantalla, que son los 10 mayores hackeos de criptomonedas de la historia. Y destaca el hackeo reciente de Bybit, un hackeo que llegamos a hablar en este programa porque sucedió en el mes de febrero, si mal no recuerdo. En torno a esto tengo dos noticias para contarte que vamos a estar conversando el día de hoy y sobre todo cómo vos te podés preparar para no estar en estos números, para no ser un usuario que se tenga que lamentar por estas pérdidas. Vamos con dos de las principales noticias de esta semana. Por un lado, un inversor perdió esta semana $2.6 millones en stablecoins en una estafa de phishing. Fueron en realidad dos estafas. Cayó en una estafa, después cayó en otra. Primero envió 843.000 USDT, esta stablecoin que hablamos seguido. Luego envió otros 1.75 millones de USDT. 3 horas más tarde, cayó una estafa tras otra. La estafa, en concreto, se trató de un método que se conoce como transferencia de valor cero. Y quiero aprovechar hoy el expertise de Adam para que nos cuente de qué se trata esta estafa y cómo podemos estar preparados para que no nos suceda. Adam, transferencia de valor cero, ¿de qué se trata esto? Bueno, estuve mirando un poquito, no había escuchado hablar de este tipo de hackeo. Primero... Se renuevan, lamentablemente. Sí, es una evolución esto, sí, de otro tipo de hackeo que ahora les voy a contar, pero antes... Hay que aclarar esto que vos decías, que esto fue un trabajo de ingeniería social, de trabajar sobre hacer confundir a la persona y no un ataque informático que encontró una vulnerabilidad en una wallet o una vulnerabilidad en el protocolo. Sino que fue una cuestión, una distracción, un descuido del usuario, como puede ocurrir que pusiste tus datos en una web falsa de tu home banking. Claro, le hiciste clic a un link que no era o algo así, digamos. Exactamente. Bien. Entonces, ¿cómo funciona cómo funciona el hackeo, el esquema original que se llama el envenenamiento de direcciones? Uh-huh. Vos para recibir Bitcoin o para recibir cualquier cripto tenés una dirección, que puede ser, que es un conjunto de letras y números que, dependiendo, en el caso de Bitcoin, se recomienda usar una vez y se va renovando. En el caso de Ethereum, Binance y las cuentas y las blockchains que se conocen como basado en cuentas, es como tu número de cuenta donde te mandan todo. Bien. Funciona más parecido a las bases de datos tradicionales, donde si tenés más saldo se suma, si haces un pago se resta saldo. Bien. En el caso de Bitcoin es distinto porque cada transacción que te lleva a una dirección distinta te genera como un billete o como una moneda de distintos valores, de distinta denominación de satoshis, y va cambiando cada vez que lo usás. Entonces vos en una billetera puedes tener centenas o miles de direcciones y vas a poder ir generando nuevas direcciones asociadas a tu llave privada, que es tu secreto para mover Bitcoin. Una pregunta te hago en esto que decís. ¿Aplica tanto a Bitcoin como a stablecoin, alguna stablecoin, esto que nos contás? Aplica a todas las blockchains porque el secreto de este hackeo
de esta primera parte que estamos hablando es tratar de generar una dirección. A ver, primero lo que hace el hacker es fijarse en la blockchain direcciones atractivas, porque vos en la blockchain, en la cadena de bloques, podés ver que tal dirección recibió 12 Bitcoin. Muchos fondos. Entonces decís, bueno, 12 Bitcoin es interesante. Lo que voy a hacer va a ser, mediante fuerza bruta, tratar de generar una dirección parecida. No voy a poder generar una dirección idéntica, porque es probabilísticamente imposible, pero no es trivial, pero con un poco de ingenio y de tiempo tratando prueba y error, podés generar una dirección que, por ejemplo, termine con los mismos 4 caracteres con los que termina la tuya. Bien. Entonces, una práctica muy habitual a la hora de hacer una transacción de Bitcoin, seguramente si la hicieron lo habrán hecho, es preguntarle al contraparte, decime, te manda el texto copiado, léeme los 4 últimos caracteres de la dirección. Le decís FZX2. FZX2, perfecto. Coincide, te lo mandé. envío. Coinciden. Voy a hacer una comparación muy poco feliz, pero sería como para cuando te envío fiat, comparo los últimos números del CBU y no estoy mirando todo el resto. O te mando un alias que es muy parecido. Claro, cambias una I por un 1 o una L, una I, esas cosas que pasan, muy similar. Entonces, lo que se solía hacer es que yo creo esa dirección muy, muy similar y mando Bitcoin desde esa dirección hacia la dirección de la víctima. Entonces ahora la víctima en su historial de transacciones tiene que recibir una transacción de esa dirección que piensa que es de él y en realidad no es de él. Entonces, en un descuido, sin verificar que esa es efectivamente la de él, envía Bitcoin a esa dirección. Perdiendo los fondos porque es la dirección del hacker. Porque es la dirección del hacker. El tema es que con Bitcoin es más fácil evitar esto porque, como te decía, vos vas renovando las direcciones y no tenés que usar siempre la misma dirección por un montón de razones, por privacidad. De hecho, es un consejo que se suele dar. No reutilices direcciones en Bitcoin. De hecho, la gran mayoría de las wallets te genera una dirección nueva por defecto, que está perfecto. Algo que no pasa en USDT, ¿o sí? No pasa en estas blockchains que están basadas en cuenta. Ahí vos tenés tu identificador y siempre va a ser ese identificador. Bien. Entonces, como un consejo general para el que está del otro lado, al menos como mínimo, mirá todos los dígitos de la... Y mirá los últimos 8 en vez de los últimos 4. Bien. Porque vos cuanto más dígitos querés que se parezca, más tiempo tenés que estar probando para hasta encontrar justo la llave privada que te genera esas direcciones. Bien. Ahora, acá hubo una vuelta de tuerca, una vuelta de rosca, que es que, y esto es lo que me sorprendió, que es que en las... Hizo la tarea, Adam, tiene ahí estuve estudiando un poquito, anotador. Después les voy a contar unos números estudiando de los hackers. Tipo de estafas, pero que en las cadenas de bloques como Ethereum, Binance, que no tienen que son sistemas de cuentas, vos podés hacer como que mandás una transferencia desde otra dirección con valor 0 y esa transferencia te va a aparecer en tu wallet, en tu MetaMask, por ejemplo. Entonces ahí ni siquiera tienen un costo de atacar, porque no es que tienen que hacer una transacción en la blockchain para hacerlo. Exactamente. Y la verdad que es un hackeo que es de descuido, es un descuido que tenés, no es nada muy elaborado. El riesgo para el hacker es mucho menor y está como la remera de Seba a la pesca de quien se confunda. Exactamente. Y esto que te decía de que en Bitcoin es un poco más difícil hacer por cómo está diseñado, se refleja en las estadísticas de estos hackeos que hizo Jameson Lopp, un investigador de seguridad de Bitcoin. Hizo un barrido de la blockchain para identificar en diferentes blockchains patrones de transacciones en las cuales se envía Bitcoin de una dirección muy parecida a la que se recibe. Claro. Entonces él detectó que entre julio del año 22 y el año 24 hubo entre Binance y Ethereum, entre esas dos blockchains, 270 millones de intentos de este tipo de ataque. Ahí está. De los cuales 6.000 fueron exitosos y hubo pérdidas por 83 millones de dólares. Ahí está. O sea, es un ataque que ocurre y lamentablemente hay gente perdiendo dinero por esto. Adam, tengo que un poco poner el pie en el acelerador porque nos quedan un montón de temas por tratar. Pero quiero cerrar con esto porque hay lamentablemente otra noticia vinculada a hackeos. Vamos a dedicarle un minuto para que te enteres de qué se trata. Hackeo de Cetus.
Cetus, una DEX basada en Sui. Ahí me vas a explicar qué significa eso. DEX Sui, de pronto la gente es como, ¿de qué estamos hablando? Pero básicamente, ¿qué pasó acá? Hubo un hackeo, fueron 220 millones de dólares que se hackearon y pasaron dos cosas que son importantes destacar a la hora de analizar este hackeo y qué puede haber detrás, ¿no? Por un lado, los validadores de Sui congelaron la mayoría de los fondos robados del hackeo. Lograron congelar la mayoría de esos fondos robados. Se robaron, te decía, 220 millones de dólares y lograron congelar 162 millones de dólares. Eso por un lado. Cuando hablamos de ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que el validador, el dueño de la fundación, algún nombre, ¿hay alguien que pueda hacer algo? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, se ofrece al hacker una recompensa de 6 millones de dólares si ayuda a recuperar esos 220 millones de dólares. Creo que acá simplemente me queda decir, hay poco incentivo. Hay un problema de cálculo claro, incentivo, ¿no? a que si te doy 6 millones y me devolvés los 220. No sé ese hacker si se le estará pensando. Rápidamente, nos queda poco tiempo para analizar esto, pero si en un minuto nos podés contar qué pensás y de qué se trata esto de congelar fondos. Bueno, esto me parece que es lo más interesante del caso. No conozco los detalles, no tengo idea qué es Cetus en Sui, pero creo que este punto que vos mencionás de que una persona en esa blockchain tomó la decisión de congelar los fondos, de revertir transacciones, etcétera, habla de que saca a la luz algo que es sabido que en el gran porcentaje, por no decir el 99% de los tokens que andan dando vueltas, lo que hay es un teatro de descentralización. No es tal la descentralización. Alguien puede... Se usan palabras... tener la última palabra. Buzzwords de marketing, palabras de moda, blockchain, descentralizado, claro. Somos más rápido, AI, le ponen cualquier palabra que esté de moda en el momento y lanzan al mercado el producto. Pero en estos casos te das cuenta de que claro, al final todo esto es para replicar simplemente lo que... con otra tecnología. Hay intervención. Es simplemente utilizar una tecnología diferente para replicar lo que ya había, no es que hay algo descentralizado.